Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech después de nuestra primera pausa comercial y ya tenemos con nosotros a nuestros invitados. El primero de ellos, Max Campillay, él es CEO y founder del emprendimiento que conoceremos hoy día que se llama Fintelligence. ¿Cómo estás, Max? Un gusto tenerte acá en Comunidad FinTech. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Un gusto saludarte y a toda la gente que ya se empieza a conectar. Exactamente. Y además tenemos con nosotros a Sebastián Santana, que también trabaja en Fintelligence como Advanced Analytics Expert. ¿Cómo estás, Sebastián? Juan Pablo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos quienes nos escuchan también el día de hoy. Perfecto. Oiga, muchachos, muy bienvenidos a Comunidad FinTech, que estamos muy contentos que estén acá. Y partamos por el principio. Expliquemos un poco de qué se trata este emprendimiento de Fintelligence y les recuerdo que el título de la canción hoy día es Beneficios de la inteligencia artificial aplicada al mundo de las pymes. ¿Cómo es que Fintelligence nace? Partamos por Max primero. Mira, es bien romántica la cosa. Te diré que esto nace de varios años atrás. En estricto rigor estamos hablando de por lo menos unos 6-7 años atrás, cuando empecé tímidamente a dedicarme al ejercicio. Yo soy ingeniero comercial de formación. Llego a Santiago después de haber cursado un posgrado en finanzas y después una pasantía en Nueva York, y como que llegué como lleno de inquietudes de un poco aterrizar el mundo de las finanzas corporativas, pero el mundo de las pymes. Eso es la práctica. O sea, ese mundo donde hablamos del WACC, hablamos del ROE, del ROA, de control de costos, de planificación del flujo de caja, proyección de estado financiero, etcétera, etcétera. Y que llego y en la práctica me encuentro con que quiero hacerlo, pero cuando hago el diagnóstico, la información está demasiado disgregada, los datos, ¿cierto? La clásica, oye, necesito el balance de este año y ojalá de un par de años anteriores, que eso los tiene el contador. Chuta, ya. Oye, ¿y cómo está el movimiento del día a día de tu negocio? Ya, que eso lo tengo en el ERP. Ya, la consideración bancaria, las cuentas por cobrar, que esto lo tengo en un Excel. Entonces, nada conversaba con nada y me costaba mucho entonces poder diagnosticar y poder decir, bueno, en qué estado de situación o de salud financiera estás. Y en ese sentido, yo dije, bueno, eso no puede ser. Lo empecé a esquematizar en un formato que permitiera poder concentrar toda esta data a partir de Excel. Y finalmente lo transformamos en algo que hoy día se denomina Fintelligence. Hoy en día es una plataforma entonces de inteligencia que lo que permite finalmente es poder hacer un análisis inteligente de los datos, ¿cierto? De los datos económicos y financieros de un negocio, con el objetivo de fortalecer el proceso de toma de decisiones de los dueños, de los jefes, de los gerentes y en general de los diversos stakeholders de las pymes, con el objetivo entonces de poder generar esta simetría de información, cosa de que lo que sabe el dueño de la pyme idealmente también lo maneje y lo entienda su correspondiente stakeholder. Esa es básicamente como nuestra razón de existir, y en ese sentido, y ahí un poco le doy el pase a mi querido amigo Sebastián, es un poco lo que queremos hacer, sumándole ahora la capa de inteligencia artificial. Es que ahí va la pregunta, Sebastián, ¿cómo entonces que entra esta inteligencia artificial a esta maquinaria que ya está funcionando, esta Intelligence, y cómo eso termina finalmente beneficiando a las pymes, Sebastián? Sí, oye, bueno, me voy a presentar también un poco para que se entienda también el background y el mundo del que vengo. Bueno, yo de profesión soy ingeniero civil industrial. Trabajé algún tiempo en el Centro de Modelamiento Matemática de la Universidad de Chile. Vengo llegando a una pasantía en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Entonces vengo de un mundo súper ingenieril, súper duro, donde hay mucha matemática, donde se analiza, digamos, y se aplica en profundidad lo que diríamos a grandes rasgos este concepto de la inteligencia artificial. Y en Chile yo diría hay muy buen capital humano, se sabe harto del tema, hay muchas aplicaciones, pero está sumamente concentrado en las grandes empresas. Digamos, todos mis compañeros de profesión trabajan en grandes bancos, en las grandes empresas, en minería, etc.
yo mismo, digamos, me dedico a hacer consultoría a grandes empresas de inteligencia artificial. Y pasa que en el fondo esta herramienta ha sido en el fondo poco democrática para las pequeñas y medianas empresas. Y de alguna forma nos conocimos con Max, también aquí en un entorno de la Universidad de Chile, y dijimos, oye, bueno, de repente, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar en de alguna forma poder nosotros desarrollar sistemas, servicios de inteligencia artificial que nosotros podamos aplicar para ayudar a las pymes? Y de ahí de alguna forma nace esta suerte de alianza y esta iniciativa en la cual nosotros queremos poder democratizar y dar acceso, digamos, a las pequeñas, medianas y microempresas, el poder de alguna forma de la inteligencia artificial puesto de alguna manera desde el foco de las finanzas. Y bueno, ese es solamente el puntapié y lo que estamos planeando hacer ahora, pero hay mucho más plan en el futuro, obviamente. Exacto, entonces esto parte como una plataforma, Fintelligence, que lo que busca es entregar una radiografía a la pyme de su salud financiera, de su situación financiera, de cómo se encuentra hoy día. Entonces para eso están los ratios, todos estos que comentaba Max, que son bastante conocidos en el mundo de las finanzas. Y ahí podía ahondar un poco, Max, también en lo que fuiste descubriendo y cómo fuiste profundizando también en esas métricas quizás, o en esos apoyos a las pymes. Claro, lo que pasa es que, mira, para hacerlo bien en fácil y en sencillo, hoy día, para poder entregar una radiografía de hoy, por ejemplo, que es 5 de diciembre, nosotros nos nutrimos de la base, de la data histórica, ¿cierto?, de un negocio. O sea, y esa es la práctica de un proceso de inteligencia de negocio, ¿ya? Un BI. O sea, te nutres de la historia de la empresa, lo vas pintando en un dashboard y de alguna forma tú dices, bueno, aquí tengo el comportamiento de las ventas, esta es la rentabilidad, la comparamos con la rentabilidad objetivo de la empresa y así una serie de otros KPI. Pero la gracia no es solamente describir el pasado, sino que también en base a esos datos, ¿cierto?, identificar patrones, ¿cierto? Y ahí poder decirle a la pyme, mire, ¿sabe qué? En términos sencillos, ya que tenemos sus datos, podemos hacer un pronóstico de muchas cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Podemos pronosticar sus ventas, podemos pronosticar sus costos fijos, sus márgenes, y en función de ciertas restricciones finalmente vamos recreando escenarios para que el pyme pueda sentirse en esta lógica en un avión. Piénsalo así, Juan Pablo y toda la audiencia. Estamos entrando en un avión que está despegando. Imagínate tú que se apagan todos los relojes y que finalmente no ves nada. No ves el nivel de combustible, no ves la velocidad, el nivel de altitud. ¿Cuál es la probabilidad de que ese avión pueda aterrizar? Bueno, eso hoy en día es el 90% de la pyme chilena, y por qué no decirlo a nivel latinoamericano y quizás mundial, donde hoy día les cuesta poder visibilizar el resultado de la gestión de su negocio y que en base a eso poder recibir de alguna forma, ¿cierto?, una recomendación, un análisis en tiempo real, en función de sus datos, de cuál es el mejor camino a seguir. Entonces finalmente Fintelligence es para este avión que va con todas las luces apagadas en medio del vuelo, y de pronto se empiezan a prender todos estos relojitos, ¿ah? Entonces ya pueden empezar a ver ciertas métricas, ciertas cosas que les va ayudando a seguir en el vuelo, o a aterrizar, o seguir de largo. Sebastián, ¿qué es lo que tú podrías explicar en fácil lo que significa para la gente que nos está viendo? Porque uno escucha mucho sobre la inteligencia artificial, pero ¿tú cómo podrías definir la inteligencia artificial? Bueno, hay varias definiciones, aquí me toca el lado académico, digamos, pero vamos a decir en simple, una inteligencia artificial es un algoritmo, ¿ya? Y eso también lo plantea en un plano bien terrenal, no es algo que sea tan intangible. Al final del día es un algoritmo que puede aprender a desempeñar tareas con algún grado de inteligencia solamente a partir de los datos. ¿Ya? Y esto de alguna forma ha sido una gran revolución, porque hoy día se programa cada vez menos
y se aprende más de los datos. Entonces hoy día los datos, hay alguna forma de por qué hoy día hay tanto énfasis en los datos y bueno, la privacidad de los datos y todo lo que eso conlleva. Entonces, yo diría que aquí de alguna forma la innovación y la potencia, digamos, que entrega Fintelligence es que puede capturar datos de las pymes en tiempo real. Y eso es algo que hoy día no pueden hacer, digamos, no pueden hacer la gran mayoría de los bancos. Por tanto, como dice Max, nosotros podemos ir entregando un sistema de navegación, siguiendo con esta analogía de un avión, en tiempo real que además permite anticiparse hacia el futuro. Ya estos sistemas de inteligencia artificial ven los patrones del pasado, ven, por ejemplo, cuáles son los momentos en donde quizás el flujo de caja decae o cuando el margen de alguna forma entre los ingresos y los costos se va viendo más apretado y le empieza a entregar alertas de forma, digamos, predictiva, es decir, anticipándose hacia el futuro. No solamente le decimos dónde estamos ahora navegando, sino que le decimos, dada la altura, dada la velocidad a la que estamos navegando y nuestro rumbo, a dónde esperamos estar en un par de meses más, un par de semanas más, un par de, qué sé yo, años más, ¿por qué no? Y Sebastián, ¿y cómo se mezcla, cómo se conjuga o dónde se toca la analítica de datos, que también es un tema que está muy de moda, la data analytics, con la inteligencia artificial? Bueno, esto típicamente uno lo representa a través de una escalera, en donde hay diferentes niveles de analytics, vamos a decir a grandes rasgos. Los primeros niveles de analytics tienen que ver con, bueno, poder, por ejemplo, generar dashboards, es decir, poder tener data centralizada, que ya es un desafío grande, y poder visualizar esa información, que sería algo así como tener nuestro panel más rudimentario de navegación en un avión. Y conforme de alguna forma uno va obteniendo más datos, más historia, y uno puede empezar a utilizar estos algoritmos de inteligencia artificial, uno puede empezar a implementar niveles más como sofisticados de analytics. Y dentro de estos niveles sofisticados de analytics están estos algoritmos de inteligencia artificial que permiten descubrir patrones que quizás sería demasiado complejo para un analista identificarlo a simple vista o anticiparse a eventos del futuro. Perfecto. Oye, Max, ¿y cómo ha sido la recepción de este iluminador de Fintelligence para las pymes? ¿Cómo has visto Mira, tú? ¿Cuál es el diagnóstico que había? Tú dijiste más del 90% de las pymes viajan con el avión apagado. ¿Cómo ha sido prenderle las luces, mostrarle los relojes a las pymes? mira, la verdad que ha sido muy satisfactorio y muy demandante en este último tiempo porque nosotros a finales de octubre lanzamos esta versión, ya no digamos beta, sino que ya la versión hoy día que está en producción al mundo de cualquier pyme. De hecho, un poco decirle a la audiencia que si quieren diagnosticar su negocio y poder obtener métricas en tiempo real de lo que está pasando, se pueden meter a valorpyme.fintelligence.cl y ingresando el root de la empresa, un correo y clave, pueden acceder de manera gratuita a su reporte de salud financiera. Y en ese sentido, sí, ha sido súper buena la recepción porque en la práctica nosotros también estamos llenando una zona gris que se da en el mundo de los negocios. ¿Cuál es esa zona gris? Eh, la pyme clásica o la startup que recién empieza con algunos fondos de Corfo, etcétera, etcétera, y las 3F, pero descuida y siempre tiende a dejar al final la parte financiera. Es como decir, bueno, puta, no, es que este es lo que menos me gusta, es lo que menos me siento como cómodo, y al contador le pago X mensual y que creo que con eso está resuelto, y la verdad que no, ¿cierto? Entonces hoy en día estamos disponibilizando en esta plataforma, ¿cierto?, las métricas principales que debe mirar cualquier negocio, y sobre eso se construyen todos estos análisis predictivos que hoy día está comentando Sebastián, que hoy día lo que estamos hoy día trabajando tras bambalinas, ¿ah? Así trabajo hormiga, que en algún momento vamos a lanzar, pero vamos piano piano, ¿cierto? Pero en función de esos datos que hoy día nosotros estamos siendo capaces de recopilar en el segundo, en el minuto inclusive, ¿cierto? Entonces, poder poder desarrollar entonces una radiografía no solamente en el momento presente, sino que
hacia adelante y que hoy día la pyme está valorando. Por ejemplo, a cerrar, también participo mucho en haciendo relatoría en finanzas para emprendimiento y nos preguntaron, oye, ¿sabes qué? Pudimos ver esta plataforma y cuéntanos si es que en algún momento nos puede ayudar a poder bancarizar, ¿no? O poder presentarnos en mejores condiciones ante un banco. Y yo le dije, desde luego, porque vamos a incorporar una capa que va a considerar los elementos que hoy en día los bancos están mirando para que tú puedas presentarte y poder, digamos, conseguir financiamiento de manera exitosa y no estar dando palos de ciego, porque hoy en día una pyme que parte, ¿cierto? Y que crece fuertemente necesita capital de trabajo, ¿cierto? Y que va al banco y si no tiene historia y si no tienes buenas métricas, el banco te dice no, o, o te presta mucho menos de lo que estás necesitando y uno no sabe por qué. Bueno, un poco lo que estamos haciendo es decirle, mira, ¿sabes qué? En función de este análisis predictivo, creemos que está en buenas condiciones de solicitar un préstamo bajo estas condiciones si mantiene estos indicadores. Entonces entiendo que los clientes de Fintelligence no serían solo las pymes directamente, que pueden ser, y efectivamente un foco, sino que también instituciones financieras, bancarias y otros, que también quisieran saber el estado de situación de alguno de sus clientes o de potenciales clientes que pudieran tener. Hoy día, mira, si nos remitimos a Michael Porter, ¿cierto? Cuando hablábamos del análisis de, digamos, de por qué están compitiendo los negocios en general, no solamente los negocios compiten por costo, ¿cierto? O por diferenciación, o por bueno, el mix no existe, pero existe en la literatura que hay un mix entre costo y diferenciación. Pero en la práctica también están compitiendo por financiamiento. Y los bancos, cada vez más, ¿cierto? También van a competir por estar y poder formar parte de esa participación de mercado, donde hoy en día ya no basta con tan solo llegar a un negocio donde el negocio no quiere que el ejecutivo le diga, oye, mándame el formulario 29 por correo. No, qué lata. O sea, si tú ya te autoricé que tengas mis datos, o sea, yo esperaría que tú me mandaras una oferta, no que me estés pidiendo el formulario 29 por correo. Entonces hoy día estamos posibilitando un acceso mucho más real y, digamos, exponencial, ¿por qué no decirlo?, entre el mundo de la pyme y el mundo de lo que es el mundo del financiamiento, ¿cierto? A través de nuestra plataforma. En la práctica nosotros evaluamos y podemos derivar automáticamente a las instituciones financieras cuáles son los leads que hay que mirar. Perfecto, clarísimo. Hoy estamos conversando con Max Campillay y con Sebastián Santana. Ellos son Fintelligence y nos están contando las maravillas que hacen y cómo les está yendo hoy día en el ecosistema nacional todavía, ¿cierto, Max? Sí, nacional, pero también hay algunas cositas. Todavía no vamos a contar, pero sí, ya hemos tenido algunas cosas a nivel hispanoamericano. De hecho, como para contar una especie de spoiler, yo estuve en mayo, tuve la oportunidad de estar en España, en un encuentro de negocios allá en Madrid, y la verdad las cosas que me junté con varios bancos, solamente a nivel de testeo, ni siquiera como pensando que yo le iba a vender mi solución a un banco español. Pero increíblemente, Juan Pablo y audiencia, les tengo que contar que en España funciona más a mano que en Chile. O sea, no existe impuesto interno así como existe en Chile, donde están las boletas electrónicas, las facturas, las notas de crédito. Todavía están en un régimen bastante manual y hoy día los bancos se nutren de información manual, no está en línea. O sea, cuando yo le mostraba lo que nosotros podíamos lograr, como que los bancos decían, oye, esta cuestión es como casi... ¿qué está pasando? O sea, y esto es chileno. O sea, sí. Sin duda una oportunidad va a seguir creciendo. Para ese y otros detalles que vamos a revisar después junto a Max Campillay y Sebastián Santana, de vuelta a la siguiente pausa comercial, ya volvemos. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.